Dímelo, mi gente. Espero que estén teniendo un rico día. Hoy es viernes, mami. ¿Cómo tú estás hoy? Bien. Oye, Bien. estamos más felices que nunca, obviamente. ¿Por qué? Porque hoy es viernes. ¿Qué se hace los viernes? Aquí en casa, dormir. Dormir. Oye, espero que estén teniendo un maravilloso día. Y bienvenido más a otro episodio aquí donde nos sentamos a hablar con ustedes y hablamos mierda con cojones. Hoy tenemos un tema un poquito serio. Vamos a tocar diferentes puntos. Vamos a estar hablando del aborto. ¿Qué es el aborto? ¿Qué te pasa por la mente a la hora de tú decir quiero abortar? Estadística y toda la vuelta. Vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes. Pero antes quería darles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. ¡No! Van a hacer las copias esas. No, papi, esto es Kenny Valen TV, el mejor podcast de relación que vas a encontrar en todo este planeta, en Milky Way, allá en Andrómeda, en todas las galaxias que están alrededor de nosotros. Nosotros somos los mejores, ¿entiendes? Les exportamos y les exigimos a que se suscriban al canal apretando el botón de subscribe, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos maravillosos. ¿Tú me entiendes, mi brother? No has entendido nada. Ni yo tampoco. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones allá abajito. Claro, deciden ahí abajo lo que ustedes quieran opinar, cualquier bobada que quieran poner, tirarlo ahí en la cajita de comentarios, denle like al video, comparta. Además, estamos en formato Spotify, esa es nueva, en formato podcast a través de Spotify. Cuando tú estés en el doctor ahí chequeándote los dientes, ¿entiendes? Cuando tú estés pariendo y tú estás pariendo, ponte los headphones, escucha estos maravillosos podcasts y vas a tener el mejor parto de tu vida. ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes eso? No. Oye, dicho eso, quería darles saber que tengo un videito aquí que les quería mostrar sobre el pana que se ganó los $100. Chequense en esto, que nos mandó un videito, nos mandó saludos. Chequenselo ahí. Hola, muy buenos días. iPhone ahí Un para saludo escuchar. a Kenny Valet TV. Yo soy el ganador de los $100 del sorteo y estoy en República Dominicana y Colombia. Un saludo desde Venezuela. Para que vean que sí es real. Mire, $100 me gané. Gracias a ellos por tu video, por tu contenido. Son excelentes, jóvenes. Los apoyamos de aquí y un abrazo y que Dios los siga bendiciendo y que sigan llegando más de jóvenes, más seguidores Sí mismo a es. sus redes sociales. Un saludo, un abrazo de Venezuela. Se les quiere mucho. Gracias. De nada, dímelo. John C se llama el pana, síguelo ahí en sus redes sociales. John C. José fue el mayor de Venezuela. Un saludo a toda la gente que nos está apoyando. Es de Venezuela, obviamente, y alrededor del mundo. El pana se ganó los $100. No va a ser los últimos precios, los últimos premios que vamos a estar dando. Pero esta vez lo hicimos a través de live en Instagram. Se dio brutal, estuvo la gente allí. Se guardaron los videos por si acaso si el que participó no estuvo ahí, pueda ver que se hizo de la manera más limpia del mundo. ¿Sí o no, mami? Sí. Entonces, también les quería dar saber que estaba pensando, no sé, ustedes, los oyentes, voy a dejar el email de nosotros aquí abajito en este momento. Si ustedes tienen un problema en su vida, algo que nos quieran comentar, un tema que quieren que nosotros toquemos, vayan al email, escríbenos su situación, el tema del que quiere que nosotros toquemos, preguntas que tenga, sociales de su vida, si necesita un consejo y nosotros vamos a hacerle en el próximo podcast, leemos su situación y hacemos un podcast de la manera en donde podamos aconsejarte y mirar nuestro punto de vista. ¿Qué tú opinas de eso? Ya interesante, así podemos dar consejos. Duro, eso no lo hace nadie más que nosotros, así que vaya al email, tira su situación, si quiere que sea en anónimo, déjanos saber en el email, mira, esto es anónimo, no quiero que digan mi nombre, y de una vamos a estar aquí compartiendo, porque esto nosotros lo hacemos por ustedes, así que todo lo que sea por ustedes, lo hacemos. Vale, dicho eso. Dicho eso, vamos para el tema. ¿Dónde están mis notas? Tema. Mira mis notas por allá, déjame buscar mis Tema. notas, espérate, habla ahí. Tema número 1. El aborto. ¿Qué es el aborto? Tarararán. Ahora sí, blooper. Tarararán. ¿Qué es el aborto? Vamos a estar hablando del aborto. Yo tengo la definición aquí sobre el aborto. Entonces, el aborto dice que es un procedimiento para interrumpir el embarazo. Por si acaso tú vives en una cueva, ¿verdad? Es interrumpir el embarazo. Se utiliza medicina o cirugía para retirar el embrión o el feto
y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por profesionales de salud con licencia. Obviamente eso es lo que dice la definición, pero sabemos que en varios estados o en varios lugares se hace ilegalmente, ¿sí o no? Sí. He visto... En la novela. ¿Cómo es? En las novelas. En las novelas, yo lo vi en Tú tómate tu... he visto, ya he visto, El Rosario Tijera. no, y he visto también artículos donde sí hay lugares donde se hace ilegalmente, que lo están investigando y todo eso. ¿Qué tú piensas del aborto? ¿Tú estás en contra del aborto o estás en el aborto? Tú sabes, tú estás de acuerdo. Miti. Explícale ahí a la gente qué Miti, significa miti. tu miti. Yo no apoyo cuando abortan por estar de cool y caliente ahí, estando con todo el mundo. Eso yo no lo apoyo. Porque tú sabes, si tú vas a estar con una persona y tú no te cuidas y quedan embarazos y después aborta el nene, el bebé, ¿sí me entiendes? Eso no lo apoyo. No, eso nadie lo apoya. Yo estoy... Pero si es una violación o algo, yo ahí sí no opino nada porque, ¿sí me entiendes? Es una Obvio. violación. Ajá. Y sabía que aunque hay lugares en Estados Unidos que aunque tú estés violada, no te estás obligada a tener tu bebé. Pero tú no estabas diciendo que hay medicinas o cosas. Ajá. No, pues mira, yo también estoy en el 50-50. Siento que cada cual hace con su vida lo que sea, pero creo que estoy más en todo como se tiene que hacer, ¿me entiendes? Como si usted se propone una meta o si tú quieres comprarte una casa de 1 millón, tú no puedes levantarte mañana y decir, me la voy a comprar sin tener el millón. Pues en el embarazo lo veo casi igual de esa manera. Siento que tú puedes abortar, sea la razón que tú tengas, sea lo que tú tengas, tú lo puedes hacer, tú puedes abortar. Pero todo tiene un límite, todo tiene una fecha límite y tiene también su ocasión. Hay personas que no quieren a su bebé porque no estaban listas y pasó. Y puedes abortarlo siempre y cuando cumpla los requisitos. Pero ¿cuál requisito? No los estoy dando yo y te voy a explicar más adelante por qué. Para mí, si ustedes quieren adoptar, yo nunca adoptaría, abortar, yo nunca abortaría por ninguna razón. Pero si en caso de que sea algo de salud que se tenga que hacer, obviamente tienes ¿cuál es el plazo de que te dan hasta para adoptar? Para abortar por ahí. No estoy muy segura, pero Aquí creo yo tengo, que 20 semanas. y echegate aquí, miren este artículo aquí. Aquí sacado de internet dice que 22 semanas te dan. Dice, se puede ampliar un plazo para abortar hasta la semana 22 de gestación si existe un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, existen anomalías graves en el feto o existen presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida. O cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. O sea, si por X razón hay que hacerte aquí te habla de que si tu bebé va a morir o tiene alguna enfermedad o algo, te dan hasta 22 semanas para hacerlo. Pero eso ya el bebé está formado. Sí, yo para mí, exacto, para mí, yo diría, mira cómo yo lo veo. Yo diría que a los 2 meses, fíjate. 8 semanas. Yo diría que cuando tú sabes que estás preñada, ya la decisión es automática. Y si no sabes que si lo quieres tener o no, lo mejor es buscar ayuda. No irte a donde el vecino, a donde tu mejor amiga, porque ninguno de los dos sabemos qué vas a estar encontrando sobre los consejos de las personas cercanas. Está la persona que te va a decir, o eres muy joven, o eres muy vieja, o eres esto, o eres lo otro. Pero al final solamente la ayuda tiene que ser de ustedes. Eso lo cogen entre ustedes nada más, la decisión es de ustedes. Y otra cosa es, volviendo al tema del aborto, siento que es algo que es una decisión automática, rápida. Tú no tienes que esperar 3 meses, ni 2 meses, ni 1 mes. Siento que es algo que es una decisión que uno toca de una fíjate, yo no sé eso. Eso no hace sentido que una persona aborte a los
5 meses, 22 semanas. Yo no sé, para mí es una decisión que sale de lo más rápido que pueda de esto, pero como No, dato curioso, pero- tú sabías que en Estados Unidos existen estados, creo que son 3 estados, que tú puedes abortar hasta en el momento justo antes de parir, Ay, no. ahí a los 9 meses. Chequense en esto, Para eso gente. lo tiene y lo ponen en adopción. No, chequense en esto, gente. Esto yo lo saqué de un artículo de Así Prensa. Aquí está, míralo. Miren esta parte donde dice número 1. Dice, abortar hasta el mismo momento del parto es legal en Estados Unidos. Según Life Action, miren eso. Este hecho básico aturde a mucha gente y, sin embargo, abortistas y ex dueños de clínica, entre otros, admiten que bebés saludables a los 7, 8 y 9 meses de gestación son abortados en Estados Unidos. Ahí tienen más cosas que pueden de esto. Pero ¿por qué esperan hasta allá? Bueno. Esa es la pregunta. No sé. Y aquí dice, y muchos de los otros 43 estados que restringen el aborto aún tienen excepciones para uno como violación, discapacidad de niños o problema. Ve, ahí tienen, en otros estados te dan el break de que si, ya, tú te imaginas que tú digas, tu hijo viene con síndrome de Down, a los 8 meses te enteras y, pues ya yo no quiero, vamos a abortarlo. No, pero ahora eso te lo dejan saber como a los 3 meses. Hey, no sé. Sí. Pero ¿y qué tú crees de eso? De que existan sitios donde tú puedes abortar a tu hijo a los 9 meses ahí justo antes. En vez de parirlo, ahí sí, mira, vamos a abortar. Yo, ¿dónde es eso? Para ir a demandar. Ya sé, no me puse a buscarla ahí. Pero Eso chequense no en se este hace. dato. Este dato lo saqué de unas curiosidades buscando datos sobre embarazo. Chequense en el número 4 aquí, que dice, y chequense esta historia. En el 2000, en Estados Unidos, en el 2000, checate, les dijeron a 154 mujeres que los bebés que estaban esperando tenían síndrome de Down, ¿verdad? Ujú. Esto fue un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Pero sin embargo, de esas 154 mujeres, 2 abortaron. Porque dijeron que tenía síndrome de Down. ¿Qué tú crees eso? Imagínate lo que le tiene que estar pasando a una persona por la cabeza para decir, no sé, yo solamente tengo un hijo. Y a la hora cuando me enteré que tenía mi hijo, todo cambia, como mi forma de ser, mi forma de ver las cosas y todo. ¿Qué te cambiaría a ti? Que tu hijo venga con X o Y enfermedad y decirle, ¿sabes qué? Nah, no está natural, como si fuera un juguete, como que, eso, quítame eso, yo cojo otro mejor. No se hace. Eso no se hace. Eso está brutal. Y esas son pares de cosas que he estado mirando sobre la de esto. Y ahí es donde me lleva a la próxima pregunta que tengo aquí en las notas. Que es, ¿cuántos abortos se realizan al año en Estados Unidos? Porque nosotros somos de aquí. Ujú. ¿Cuánto? Aquí en las notas, en mi panita internet, dice que es aproximadamente hasta 1 millón de abortos al año aquí en Estados Unidos solamente. Dice, chequense en esto por aquí, dice el 22% de los embarazos en Estados Unidos, excluyendo los abortos, sacando aparte los abortos espontáneos, terminan en aborto. El 22% de los embarazos al año, ¿no? Lo que resulta en aproximadamente 3,000 abortos por día. O casi 1 millón al año. Imagínate casi toda la gente. Y me lleva a encojonarme un poco porque si tú no quieres tener tu hijo, ¿no? ¿Cuántas cosas te da el doctor o cuántos remedios tú puedes tener para no quedar embarazada como mujer? A los hombres yo tengo los condones ya, pues con condones, un condón te cuesta 50 chavos ahí en el gas station, ¿no? No, ¿cómo se dice eso? Las pastillas, lo que te ponen aquí, un tubo, La las T, las inyecciones. pastillas, inyecciones. Maldita, antes de operar, si no quieres tener hijo, opérate y no te das más nada, ¿entiendes? Está brutal. ¿Qué tú tienes por ahí que estás buscando? No, estaba mirándolo, ¿dónde hacen eso? Que abortan a los 9 ¿En meses. qué estado? Ok, Pero déjame estoy ver si yo encuentro aquí. chequeando. A ver, ¿En qué ¿en es? qué?
El que lo encuentre primero. Es El que lo encuentre primero. Espérate. El de... Vamos a ver, perdónenme, mi gente. Es que No. siempre nosotros estamos aquí tan preparados para ustedes que, mira, me tuve que salir del podcast para buscarle esto. No, me sale aquí, déjame ver. Me lleva a la misma página donde yo encontré ahorita eso. Mira, en Nueva York es uno, Illinois es otro. Míralo ahí. Ahí lo pueden ver, gente, mira. Ahí, esto fue el 4 de febrero del 2019, ahí lo ven. Dicen, Nueva York aprueba aborto hasta los 9 meses de embarazo. Ahí está, míralo. Ahí tienen toda la noticia, la pueden buscar. Porque miren todo eso y pregúntame si yo lo voy a leer. No voy a leer porque si no me saco el monstruo y termino aquí de todo. No, y después yo estaba buscando eso y hay mujeres, hay unas niñas con letreros que dicen que el aborto es salud, que el aborto está bien. Bueno, es que hay de esto Ay, para Dios todo. Es que mío. yo no estoy en contra del aborto porque va y si yo fuera mujer y me violan, caigo preñada, ese hijo yo no lo quería, por lo menos en ese momento. Aunque yo amé a mis hijos, a mí me violaron y yo no quería ese hijo y no quiero... Nada, por eso que yo digo que en ese caso como que, si me entiende, es diferente, ¿no? Ajá. Y igual digo que si alguien va a abortar, como que no va a esperar 5 meses, 6 meses, cuando el bebé ya está... ¿sí Hasta me lo entiende? último, yeah. No, pues parece que Pues hay gente ya- que sí ya- espera, porque si hay una ley de eso es porque Ya más de sí. 1% está en esa, ¿me entiendes? Ya. Feo, aquí con Tredo tengo a Nueva York, Illinois. Y otra pregunta, ¿en qué tú crees que cambia cuando tú abortas a un bebé? ¿Tú sabes qué tú crees que sería tu siguiente pensamiento después de abortar a un bebé? Es como que, es como que, No, ¿por qué? pues, Si yo siento como que está no, bien, yo yo- aborté y después sigo una vida bien mierda de ahora en adelante y llega el momento donde yo digo, diablo, ¿qué pasaría si yo no hubiera abortado y tuviera a mi hijo? Porque un hijo le cambia la vida a todo. No, Y todo yo- para el bien. Por más mal que tú estés, un hijo te cambia la vida para el bien siempre. Yo digo que de cuando se hacen como un aborto, yo no sé, yo he visto esto, que quedan como con ese vacío adentro. Sí, tiene que Como, estar. Porque yo diría eso como que, ¿en qué cambiaría si yo estuviera con mi hijo ahora mismo? ¿Entiendes? y no, que depende porque yo he visto, fíjate, muchos casos y lo he visto en persona y hace poco. Y son puras muchachas como de 16 años que quedan en embarazo y tú las ves, tiene embarazo, pero voy a abortar, no lo quiero. Y, Yeah, no, y, tan yo, y, feo. de- y yo he visto un montón, Pues, un montón. Y yo digo como que, ajá. y Dime. yo digo, Mala mía, que tengo al nene mío allá hablando por allá. Dime. Sí, yo lo tengo aquí, tranquilo, está bien. y yo digo, tú sabes, me hace sentir mal porque lo que estábamos hablando en el podcast hace tiempo, como que hay personas que quieren tener hijos Ujú. y esta gente va como que así, no, estoy embarazada, pero no lo va a tener. Pero vale nada ya. Nada, Triste, pero triste. nada, dicho eso era lo que le queríamos hablarle un poquito del embarazo. Si usted está pensando en tener un embarazo, tenlo, ama a tu hijo y quiérelo. Si está pensando en un aborto, antes de hacerlo, busca las verdaderas No, ayudas. yo digo Busca que ayuda. Hay mucha gente, porque hay veces que uno se cierra en esa cajita de qué voy a hacer ahora, cuál es lo que tengo que hacer, voy a estar más jodida de lo que yo estoy, que esto, pueden pasarte muchas cosas por la cabeza, pero no dejes que eso te joda, en otras palabras. Vaya, busca un montón de no, ayuda. pero Hay eso se muchas puede ayudas evitar. Eso que se de puede esto, evitar. ¿no? Y si eso en caso de que tú no sepas qué tú quieres hacer en este momento. Si sabes desde ahora que no quieres tener hijos, dile ahí que tú tienes que hacer. Ya que lo tienen, se puede evitar. Cuídense, vayan a un doctor y hablen y busquen ayuda de Así cómo mismo, ¿eh? cuidarse. Y si ya el embarazo está muy avanzado, pues téngalo. Y cuando lo vea, pues yo digo que cuando uno ve un Cambia, hijo yo cambia. siento que cambia todo. Pero si no cambia nada, pues que lo pongan a adopción. Pero tú No, sabes, no. ya un bebé Ahí siente, cada loco con su tema, mi gente. Pero
piense las cosas antes de hacerlas, no sea tan idiota, protéjase si lo tiene, si no sabe qué tiene que hacer, busque la verdadera ayuda. O si no, hable con nosotros, que nosotros le brindamos la ayuda que nosotros Nosotros nos podamos. quedamos con el bebé. Yo no tengo La problema. verdad. Ya con esto concluido, algo más que quiera decirle a la gente, fuera de todo, dile ahí, salúdate al panita de los... Vamos a ponerle el video otra vez para que lo escuchen. Hola, muy buenos días. Un saludo a Kenny Valet TV. A Kenny Valet Yo TV. soy el ganador de los Pana. $100 del sorteo y estoy en República Dominicana y Colombia. Un saludo desde Venezuela para que vean que sí es real. Mire, $100 me gané. Gracias a ellos por tu video, por tu contenido. Son excelentes, jóvenes. Los apoyamos de aquí y un abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Oye, ¿viste? Esto es real. Vieron los chavos que son reales. Estos no son los chipichapas que te venden ahí los sueños esos baratos y no te dan nada. Nada, pero a mí me gustó hacer eso, no sé, se siente bien. No, y hablando, vamos a hablar un poquito del pana. El pana, fíjate que fue uno de los últimos que comentó el video. Y No, pero estaba hablando sobre que quería usar ese dinero para ayudar a otras personas por encima, ¿verdad? En los comentarios, algo ajá, así. algo así, pero no sé, pero me gustó porque siempre habían comentarios de él como Ajá. apoyando. So, ya ustedes saben, si quieres participar y quieres aparecer en el video así, mándanos tus videitos que yo los pongo aquí en el otro podcast. Los ponemos. Eso motiva, sí. Estoy encojonado. Ayer perdieron los Warriors. Estoy endiablado. Pero vamos a quedar campeones. No quería tocarlo en el tema, pero quería dejarlo saber ahí. Porque hay 2 o 3 ahí que piensan que los Warriors no van a ganar. Ay, no. Quieren aparecer en los videos, nos mandan, ya tienen el email, se los voy a dejar ahí otra vez. Si quieren contarnos su historia, nosotros pues sacamos un podcast y hablamos sobre tu historia aquí y le damos nuestro punto de vista. Ahí está el email. Suscríbanse, dale al canal, a la campanita de notificaciones, no se pierdan. Dile ahí tu de esto. Instagram, rayita abajo, Valen TV, rayita abajo. En Facebook, Valentina Lopera. En todos lados, todas las redes sociales, Kenny Valen TV. A mí me pueden conseguir como Kenny al Inconforme en todos lados o como Kenny Valen TV. Vamos, me paso más en Kenny Valen TV, así que si te quieres contactar con uno de nosotros, contáctanos a través de Kenny Valen TV. Y el mensaje del día, ¿cuál es? Iba a decir algo, pero no. Protégete, no seas idiota. Sí. Cuida a tu hijo. Si lo tienes ahí, siéntelo, tócalo. Si estás confundida, tócalo, habla con él, que él te escucha, él te siente. No seas idiota. Si no, pues dámelo que yo me quedo con él. ¡Nos fuimos!